Bueno, buenos días a todos. Vamos a procurar contribuir con estas jornadas de trabajo relacionadas con la triquinosis en Winca Renalco. Y en línea con ese objetivo que se han planteado de generar capacidad y contribuir al desarrollo de la capacidad, hemos considerado que uno de los puntos interesantes es el relativo a la experiencia que se ha ido recogiendo a través del paso de estas cuestiones por los tribunales. A la 2. Una de las preceptos siempre vigentes en derecho, por más que viene del derecho romano, es esas tres que señaló Ulpiano al decir que es necesario vivir con honestidad, no ocasionar daño a otro y dar a cada uno lo suyo. En tanto se cumplan esos tres principios generales, no se habrá generado responsabilidad, y si no se ha generado responsabilidad, entonces no hay daños, y si no hay daños, no hay indemnizaciones, ni nada que sea debido a otro. ¿Cómo funcionan las normas de derecho y cómo es que llegamos a las resoluciones judiciales que después vamos a tratar? Yo he tratado de graficarlo diciendo, bueno, lo primero que hay son hechos en la realidad. En la vida, en la convivencia de las personas, en la sociedad, hay hechos. A esos hechos los siguen normas jurídicas que toman, regulan y entonces procuran la armonía entre los intereses de unos y otros dentro de la sociedad. Y de ahí se desprenden dos actividades. Una, que es la que debe llevar adelante el Estado a través de la implementación de esas normas jurídicas ya promulgadas, y otra, que es el cumplimiento de esas normas. ¿A quién corresponde el cumplimiento? A los sujetos obligados, al sujeto pasivo de la norma, como se dice en derecho. El no cumplimiento de la norma conlleva como consecuencia la responsabilidad. La responsabilidad que hemos definido siempre o clasificado en tres naturalezas: administrativa, civil y penal. ¿Qué es la responsabilidad? Una pregunta que es necesario hacerse para saber por qué razón vamos a llegar a un juicio, por qué razón una controversia entre personas dentro de una sociedad termina siendo analizada y resuelta en la sede judicial. Primero digamos que la responsabilidad es un agregado a las relaciones jurídicas. Lo primero que existe son relaciones entre personas. De ahí consecuencias jurídicas, y la responsabilidad es lo que viene como consecuencia del no cumplimiento. La responsabilidad, como hemos dicho ahí, viene a garantizar el cumplimiento del deber establecido en la norma. La responsabilidad es la garantía de esa obligación de hacer o de no hacer lo que la norma prescribe. Está fuera del sujeto, naturalmente, y es voluntad pura del legislador, está impuesta por el ordenamiento legal. Vamos a la 5. Vamos a relacionar el tema de la responsabilidad que tratamos con los alimentos, que es lo que en definitiva transmite ese hecho que va a generar la responsabilidad a consecuencia de los daños, porque la persona, por el simple hecho de alimentarse, tal vez darse un gusto, porque consume un derivado de origen cárnico de los cerdos, contrae una enfermedad. Y entonces, por el simple hecho de alimentarse o por el simple hecho de darse un placer a través de un alimento, termina con una consecuencia no deseada, que es la enfermedad que contrae. Y el abordaje que hay que hacer cuando se trata de daños provocados por la triquinosis es exactamente el mismo que habría que darle a cualquier producto alimenticio que fuera defectuoso. Esto quiere decir que se trate de una afectación por triquinosis o se trate de afectaciones de cualquier otro origen, en tanto sea el vehículo que hace que la persona sufra un alimento, el trato va a ser exactamente el mismo. El Código Civil se ocupa de ver cómo es que
corresponde compensarse esos daños. Hay un principio del derecho que los que me han escuchado antes lo han oído repetir muchísimas veces. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y a la vez, otro principio que va a la par y pegadísimo, que indica que cada vez que haya un daño hay que resarcirlo, porque nadie está obligado a sufrir un daño injustamente causado. Y a veces el resarcimiento es económico, otras veces el resarcimiento que se procura es en natura. Y después ya vamos a ver en cada caso concreto cómo es que cuando se afecta a la salud, ese resarcimiento o la vuelta a las cosas a su estado natural casi que no es posible, porque el daño que se produce es tal que ya es imposible volver al estado de salud pleno. A la siguiente, 6. Disponer de alimentos inocuos y sanos, aptos para el consumo, que no causen daños, es un derecho fundamental. Muchas veces hablamos de los derechos humanos. Este es un derecho humano esencial. Por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de tener necesidad de alimentarse para poder vivir, viene como contracara esa obligación de suministrar alimentos que sean aptos, que no causen daño. ¿Y quiénes son los responsables de proveer esos alimentos que no causen daños? Esos alimentos que no causen daños pasan por distintos eslabones de una cadena que podríamos llamar agroalimentaria. Y acá bien cabe el concepto de agroalimentario, porque partimos del producto básico, de la materia prima, del cerdo, animal, faenado, y luego transformado en distintas etapas, transportado hasta que finalmente provisto en un supermercado, en una carnicería, en un restaurante. Hay un ejemplo, yo busqué un caso de jurisprudencia que va a iluminar cómo es que puede provenir de distintas fuentes la enfermedad, y de distintas fuentes puede provenir el daño, y no solo de los salamines, que es con lo que asociamos directamente la triquinosis. Como toda legislación, la legislación relacionada a los alimentos y esta relacionada con la triquinosis necesariamente tiene que ser dinámica. Necesita ir acompañando los conocimientos científicos. Ustedes saben mejor que yo cómo ha ido evolucionando la técnica para detectar las triquinas, y actualmente hasta se trabaja para poder detectarlas en el animal vivo, y entonces la normativa esencialmente tiene que estar muy alerta para poder receptar ese avance en el conocimiento, para evitar justamente los daños, para que no bien esté disponible el conocimiento para detectar la infestación en el animal en vivo, se pueda traducir en una norma que beneficie a los consumidores de los alimentos. ¿Cuáles son las normas que entran en juego? Porque si es que vamos a hablar de que estas cuestiones terminan siendo debatidas en la sede judicial, tendríamos que pensar cuáles son las normas que entran en juego. Y acá entra en juego primero y principalmente la Constitución Nacional. El artículo 42 de esa Constitución nueva se refiere a los derechos que tienen los consumidores. Y cuando habla de los derechos de los consumidores, desde una visión diferente a la que hacemos nosotros, estrictamente sanitaria, la que contiene el Código Alimentario Argentino, viene a confluir en una sola cosa. Sea por las normas del derecho del consumidor o sea por las del Código Alimentario Argentino, el consumidor tiene que recibir productos que no causen daño. Entonces, desde la Constitución Nacional, ese artículo 42, en su texto nuevo, es el primer fundamento para la materia que tratamos. Luego, la propia Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 5, el Código Alimentario, con la definición de alimento y de alimento contaminado, que es el caso donde se tipifica el producto que tiene larvas de triquinosis. Y después, la normativa general, el Código Civil Argentino, para cuando se trata de los daños que hay que resarcirlos en la sede civil, el Código Penal, cuando esto es consecuencia o fundada en un delito. Entonces, el Código Penal
los artículos 200 al 206, va a tipificar los daños contra la salud. Y finalmente, las normas de procedimiento locales. ¿Por qué decimos esto? Porque el desandar de esas situaciones en la sede de los tribunales o en la sede administrativa ante la autoridad de aplicación local va a ser regida por las normas procesales o procedimentales locales. Procedimentales cuando se trate de las actuaciones en la administración y procesales cuando se trate de las actuaciones en la sede judicial. Vamos a la 8. De esta foto yo no voy a hablar porque justamente como hablamos de cuestiones que van a ser debatidas en la sede judicial, no quiero que me lleven ustedes a la sede judicial. De esto, ahí en el auditorio hay más que capacidad para poder explicar. Simplemente yo tomé de internet una foto y digo, bueno, ahí están los puntos de dolor y de eso ocúpense los que están ahí presentes para debatirlo y analizarlo si amerita. Hace rato que yo vengo tomando alguna bibliografía que se viene destacando por la doctrina y que a la vez es recetada en la sede judicial. Una frase que concretamente dice que es un deber del Estado promover y proveer el bienestar general. O casual, es función del Estado promover y proveer. Y ese es el mandato que tenemos los que trabajamos en organismos de aplicación del Código Alimentario Argentino, de hacer respecto de esa normativa, promover y proveer los medios que sean conducentes para que la normativa se cumpla. Cuando la norma se cumple, todo esto que estamos viendo como el agregado, que son los daños, que son las consecuencias en la salud y que son los juicios y que son las indemnizaciones, se evitarían. Es necesario un sistema de administración y un conjunto normativo, las dos cosas conjugadas. Las normas pueden estar, de hecho están, pero si no se implementan o no son cumplidas, el presidente de la Corte en uno de sus libros dice, se transforman en normas dirigidas al corazón de las personas, van dirigidas a los sentimientos, es como que consuelan, conforman, pero no resuelven el problema. Y la norma que no resuelve el problema es una norma inútil, ineficaz. Naturalmente, entre todas esas normas, es necesario tenerlas en cuenta las que se refieren a los productos, a los procesos de limpieza de los establecimientos, a las buenas prácticas de manufactura, a los análisis que se hacen sobre los productos para verificar si efectivamente son aptos para el consumo y no son capaces de generar daños. Son todas obligaciones que están en cabeza de los titulares de los establecimientos que fabrican productos. Vamos a la 10. El Estado ha cumplido desde siempre una función de control. Esa es la razón de ser. El contrato social, o mediante el contrato social, lo que se ha establecido es eso justamente, la delegación de las personas de no ejercer la justicia por mano propia, sino que abstenerse y delegarlo en el Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza, para hacer cumplir las normas. No obstante eso, sin renunciar a esa actividad de control que siempre ha tenido, ha empezado a compartirla con los particulares. Y eso es muy razonable. Es lógico que, como decimos actualmente, el principal responsable de la actitud sanitaria de los productos alimenticios no es el Estado, es quien los elabora. ¿Por qué quien los elabora? Es porque es él el que sabe cómo lo hace, con qué lo hace, dónde lo hace, cuáles son las precauciones que toma para que el producto sirva para lo que es su fin y no cause daño, que es lo que finalmente nos importa ahora que estamos hablando de qué es lo que pasa en la sede judicial. Son ellos, o sea, los industriales, los que elaboran los productos, independientemente del tamaño de su emprendimiento, los que son responsables de implementar los medios o sistemas que sean adecuados para asegurar que el producto sea apto para consumo,
y no lo que pretende identificar la secuencia de los dibujitos que yo agrego en la filmina. El lechón es un animalito, él no sabe más que ser lo que es. Cuando eso se transforma en salamines, ahí sí ya empieza a haber una responsabilidad, esa de la que estábamos hablando, la del empresario, la del titular del establecimiento. Lo que tiene que cuidar es que eso no se transforme en un proyectil, en un arma. El concepto de peligro y riesgo. No puede ser que algo tan culturalmente establecido como los salamines terminen siendo equivalentes a un proyectil de un arma. Y en esa grada de responsabilidades de la que hablábamos, estamos en la 11 ahora, la responsabilidad alimentaria en la sede administrativa se constituye por las consecuencias jurídicas derivadas de no cumplir con las normas administrativas. Esto es, registrar el establecimiento donde se elabora, registrar el producto. Y para el caso concreto de la triquinosis, muchas provincias tienen establecido además como obligatorio el registro de los establecimientos donde se crían los cerdos. Entonces, acá hay una cadena que necesariamente se tiene que vincular. El animal debió haberse producido en un establecimiento que esté habilitado y registrado, y la manufactura derivada de ese animal debió hacerse en un establecimiento registrado y habilitado. Lo mismo que los productos finalmente. La cuestión de esto es que viene funcionando como un instrumento a posteriori. Los controles se vienen haciendo siempre detrás. Todavía no nos acostumbramos a esto que seguramente viene siendo el eje de toda esta jornada, que es la prevención. ¿Cómo es que hacemos para adelantarnos a los hechos? ¿Cómo es que hacemos para prevenir que efectivamente la gente se enferme de triquinosis? Ya vamos a ver cómo eso mismo lo han dicho los jueces en distintos fallos. Cuando hablamos del aspecto penal, ya dijimos, el Código Penal, en los artículos 200 o 206, se ocupa de esos hechos que, con la intención deliberada de dañar, esto es delito propiamente, se producen y causan el daño, o aquellos hechos que, aunque sea por culpa, o por negligencia, o por imprudencia, porque justamente en este capítulo las dos situaciones están equiparadas, generan una responsabilidad que tiene un costo alto. ¿Por qué? Porque es un valor muy preciado para las personas la libertad. Entonces, ir preso es muy caro. Vamos a la 13. Decíamos al inicio, superada la ley del talión, esa situación del ojo por ojo, vamos a dar un gran salto en la historia de la doctrina judicial y llegamos a una forma diferente. Ya no es ojo por ojo, sino que frente a un hecho que causa un daño, corresponde el resarcimiento por ese daño. Y ese resarcimiento, ya dijimos, si se puede, debe llevar las cosas a su estado originario, a lo que llamamos el estado natural. Y si no se puede, corresponde indemnizarlo para compensar ese daño. Lo que yo sostengo desde hace mucho tiempo es que cuando se afecta la salud y se causan daños, volver al estado natural es imposible y el resarcimiento, por alto que sea, por muchos ceros que tenga, no alcanza a compensar. El que sufre a partir de enfermarse de triquinosis, una minusvalía en su movilidad, o el que agrava su afección cardíaca, por más ceros que le ponga la indemnización, no alcanza.
para volver las cosas a su estado anterior. Hubiera preferido siempre mantenerse como estaba. ¿Qué van diciendo las demandas? Antes de ver qué es lo que dicen los jueces en las sentencias, yo pretendo transmitir algo de lo que van planteando las demandas. Voy a leer algunos párrafos de algunas demandas que me ha tocado ver. El brote de triquinosis debidamente acreditado y que afecta a una parte de los integrantes de la población implica un daño en la salud, afirman los demandantes. ¿Qué duda cabe? ¿Cómo hacer para revertir esa afirmación? Si efectivamente ocurrió el caso de triquinosis, efectivamente la gente se enfermó y la relación causa-consecuencia está demostrada, difícil es rebatir esa afirmación. Dicen los patrocinantes de los que demandan: en el caso existe responsabilidad por omisión del control o prestación de servicios irregular que ha provocado la afectación al derecho de la salud. Y ustedes entienden a quién se está refiriendo cuando dice hay responsabilidad por omisión. Quiere decir que alguien tenía algo que hacer y no lo hizo. O hay una prestación de servicios irregular. Alguien tenía algo que hacer otra vez y no lo hizo como se esperaba que lo hiciera. Y aquí está aludiendo a esto. Respecto de la responsabilidad por omisión, puede referirse al elaborador o puede referirse a los organismos de control. Y respecto del que tenía que prestar un servicio y lo hizo de manera irregular, claramente se refiere al órgano de control. Miren lo que dice después. Existe una evidente responsabilidad del Estado provincial, ya que no ha cumplido las funciones a su cargo para impedir el brote de triquinosis que afectó la salud de varios pobladores, entre ellos mi mandante, dice el abogado que patrocina. Esto es una demanda realizada a la provincia de Buenos Aires contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Agrarios, porque los dos son autoridades de aplicación de la misma norma del Código Alimentario Argentino. Y uno tiene que controlar los establecimientos donde se crían los porcinos, tiene que registrarlos, tiene que habilitarlos, tiene que registrar y tiene que habilitar los establecimientos donde se faenan y donde se manufacturan los porcinos. Y el Ministerio de Salud tiene que controlar los lugares donde se expenden y hacer los controles sobre los productos. Bueno, evidentemente, en el caso, ambos, y fue lo que los jueces dijeron, cumplieron, pero no como se esperaba. Otro. El fundamento de la responsabilidad de los codemandados radica en la responsabilidad por el riesgo creado en virtud de la omisión del control de sanidad de los productos que se ofrecen al público. Habla de codemandados acá, quiere decir que es más de uno el que era responsable. Y este caso es muy particular, porque los codemandados son los integrantes de un matrimonio, el esposo y la esposa, pero son denunciados en la sede penal. ¿Y entonces quién va preso? Por lo menos que vaya uno, si es que tiene que ir preso, que vaya uno. Y entonces lo que se procura es demostrar que toda la gestión administrativa del establecimiento donde se elaboraban los productos que causan el daño, lo llevaba el esposo. Y que la esposa solo tenía alguna intervención en algunas circunstancias concretas. Pero los demandaron a los dos. Otra afirmación. Es responsabilidad del Estado provincial porque es guardián de la actividad de control de la salud pública que está en juego. Y eso es lo que se nos pide. Vean, cuando decíamos al principio, promover y proveer. Y acá los que demandan dicen, usted es el guardián, no es el que principalmente lo tiene que hacer. Tienen claro que el que tiene que hacer lo que debe hacer para evitar que la gente se enferme de triquinosis es el que provee
los productos, el que los elabora. En el caso concreto, el establecimiento que los faena, porque es ahí donde se detecta. En adelante, todos lo saben, es la certificación que dice que la materia prima que es acanal está libre de triquinosis, que se hizo el análisis y ha resultado negativo. Pero justamente esa es la actividad que le corresponde al Estado, ser el guardián, tiene que cuidar que todo eso que se debe hacer efectivamente se haga. Vamos a la 16. Otra afirmación. La plenitud e integridad física y la salud configuran un derecho fundamental de la persona humana. Eso es así, y lo decíamos antes. Al inicio relacionábamos la materia, derecho alimentario, la cuestión concreta, afectación en la salud por causa de triquinosis, con el derecho humano fundamental, la vida y la salud. Y los abogados lo dicen. Como consecuencia se considera lesión toda alteración física o corporal o todo detrimento en el funcionamiento del organismo. Y es eso lo que ocurre cuando se enferma alguien de triquinosis. Hay una alteración física o corporal, un detrimento en el funcionamiento del organismo. Se trate de un daño anatómico o fisiológico. Los veterinarios van a poder explicarlo. Ahí ustedes lo saben mejor que yo qué es lo que se está diciendo ahí, pero es muy preciso. Otra afirmación. Para el Código Civil, la responsabilidad se origina en el menoscabo físico, eso que decíamos hoy. No es posible volver las cosas a su estado anterior. El que gozaba de plena salud se enferma y ahora tiene un dolor, sí parecido a un reuma, pero lo lleva consigo. ¿Y por qué sufrir ese dolor? Aunque sea un dolor pequeño, ¿por qué? La última, ustedes la ven ahí. El ser humano representa una unidad inescindible de espíritu y cuerpo. ¿Por qué? Porque producirlo el daño, hasta ahora parece que lo único que hay que resarcir es el menoscabo físico o fisiológico, habíamos dicho recién. Con esto estamos diciendo que también hay que resarcir, si es necesario, el daño moral, los sufrimientos injustos. ¿Por qué tengo que estar padeciendo, esperando en el hospital, internado, o privándome de otras actividades que serían mucho más placenteros que estar esperando en el médico o internado? En concordancia o como contracara veíamos las demandas o algunas afirmaciones en las demandas, vamos a ver qué han ido diciendo los casos judiciales. Algunos, hay muchos. Yo tomo esos que más enseñanza dejan. Me parece que el de triquinosis de Carmen de Patagones, dice una cantidad de cosas que son una lección tras otra. Yo trato de tomar algunos párrafos, tratado de tomar párrafos distintos a los que utilizamos en una jornada anterior, donde también abordamos este tema para que el que tenga las dos cosas diga, bueno, allá vimos algunas cosas que se destacaron en ese caso y acá tenemos otras, porque si no repetíamos lo mismo siempre. Y bueno, acá el caso comienza reafirmando, se demandó a la provincia de Buenos Aires por daños que se causaron a las personas que se enfermaron en su salud física, psíquica y moral, derivados de la elaboración, venta y consumo de carne de origen porcino contaminada con triquinosis y por falta de control de aptitud sanitaria de los alimentos. Así empieza diciendo el fallo. ¿Qué cosas o qué dos cosas se pueden marcar de ese párrafo o de ese extracto del párrafo? Está dirigiéndose al que produjo los alimentos, porque criaba, elaboraba y los comercializaba, y al que debía controlar. La falta de control y aptitud sanitaria de los alimentos. Se sustanció como una responsabilidad estatal por omisión. Claramente lo que antes se estaba demandando. Alguien debía hacer algo y no lo hizo. Seguimos con la 21.
Este es el caso de una persona que se enferma en el restaurante. Pide un matambrito y contrae la enfermedad de triquinosis. En el caso, los que fueron demandados fueron los propietarios del restaurante. Se resolvió como una cuestión de responsabilidad objetiva. Acá no se achacó responsabilidad del Estado y el que tuvo que indemnizar fue el propietario del restaurante, porque no ha prestado la suficiente atención de las obligaciones que tenía a su cargo. No ha sido suficientemente cuidadoso respecto de la seguridad que debía tener el producto que le estaba ofreciendo a sus comensales. El otro caso es uno que fue muy resonado, un brote de triquinosis originado en Chacabuco. Y no nos vamos a referir tanto al caso en sí y a las consecuencias respecto de las enfermedades que causó y las indemnizaciones o los juicios, porque todavía están sustanciándose, sino a una causa judicial que fue paralela con el brote de triquinosis. El amparo que presenta un vecino de la ciudad reclamándole al municipio, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia que hagan lo que tienen que hacer para evitar que la gente, que los vecinos de la ciudad se enfermen de triquinosis. Y ahí también hay lecciones para aprender. Miren lo que dijo la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, entre muchas más cosas. Existen graves faltas a la seguridad ambiental de los ciudadanos, dado que se encontraron criaderos con porcinos alimentándose de residuos y se observaron botellas y bolsas de nylon en el lugar donde esos animales se alimentaban, así como basurales al lado de las viviendas. Y toma eso de un acta labrada por un inspector que intervino en el lugar. ¿Qué es lo que ordenó en ese amparo la justicia al tomar intervención? Les mandó al municipio y al Ministerio de Salud y al Ministerio de Asuntos Agrarios hacer lo que tienen que hacer, en definitiva. Actuar coordinadamente, ejercer un adecuado control sanitario en todas las etapas de la cadena alimentaria, le dijo, desde que se crían los cerdos hasta que son elaborados y procesados y destinados al consumo, vigilar la aparición de triquinosis, evitar los brotes de dicha enfermedad o actuar inmediatamente en el caso de su aparición, proveyendo los medios necesarios para su eliminación y evitar nuevos focos de infección para proteger la salud de la población. Otra vez, la misma lección, en definitiva, solo que antes era de la Corte Suprema de Justicia y ahora lo es de un tribunal contencioso administrativo. En ambos casos le está diciendo que haya programa, que haya coordinación, que haya prevención, que haya actividades tendientes a evitar que se dañe la salud de la población. Otro caso que me pareció interesante, y a la vez diferente, es el de un supermercado. Un brote de triquinosis ocurrió en Neuquén. Allí lo que ocurre es que los dueños del supermercado criaban cerdos, los mandaban a faenar y mandaban a elaborar salamines. No se tomaron los recaudos del caso nuevamente y otra vez la enfermedad. Y en este caso, la justicia, cuando interviene, dice que se trata de una enfermedad de carácter grave que produce un debilitamiento permanente en la salud. ¿Qué quiero resaltar de eso? Cómo es que, en la medida que uno va analizando distintos casos, se va pormenorizando o se le van dando características a los daños que se producen. Y acá está diciendo que lo que ocurre es un debilitamiento permanente en la salud. Si yo tuviese que pensar en términos de ceros que va a llevar la indemnización, seguramente el costo de esa indemnización permanente en la salud es muy alto.
y será más alto cuanto más joven sean las personas enfermas. Y otra frase que es interesante rescatar, dice: estando probada la existencia del injusto, o sea, la enfermedad provocada por el hecho de alimentarse y la autoría del imputado, se produce una inversión de la carga de la prueba. Acá hay un concepto interesante: se invierte la carga de la prueba. Acá el principio no es el que alega prueba, o sea, si yo pretendo que alguien me cause un daño, lo tengo que probar. Acá la carga de la prueba se invierte, porque dicen: señor, usted es el que crió los cerdos, usted es el que nos mandó a faenar, usted mandó a elaborar los salamines que luego enfermaron. Bueno, demuestre usted que hizo los análisis que debió haber hecho para que no estuvieran contaminados con triquinosis y luego enfermaron. Como eso no se pudo demostrar, los condenaron. Vamos a la 26. ¿Qué más ha dicho la jurisprudencia con relación al daño? Ha dicho que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende el menoscabo para desarrollar la actividad económica y además diversos aspectos de la actividad de la persona, como el cultural, social y la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Esto es, hay que indemnizar todos los daños, sean hasta los límites. El ámbito cultural, social y la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Es muy amplio el concepto y entonces es muy caro resarcir. La valoración del daño no se hace con baremos tabulados, sino sobre la incidencia limitativa real de la secuela sobre la víctima. Esto es, ¿en qué grado se afectó? Hay personas que tienen afecciones más leves y otras que lo sufren más gravemente. Pues las que lo tienen más levemente corresponderá a una indemnización menor que a las que sufren gravemente las consecuencias de la enfermedad. Después agrega una definición de incapacidad como la inhabilidad o el impedimento o una dificultad para ejercer alguna de las actividades vitales. ¿Qué otra cosa ha dicho? Y vamos a la 27. Quien pone en el mercado productos en mal estado de conservación o que puedan llegar a ser peligrosos para la salud, deben responder por el hecho de ese peligro o riesgo al que se ha generado concretamente. Esto es, la responsabilidad de la que hablábamos hace un rato. Todos los eslabones de la cadena son responsables. La inversión de la carga de la prueba, el concepto que utilizan los tribunales al resolver, cargas probatorias dinámicas. Si hay algún abogado puede fácilmente aclararlo a esto, y si no, voy a tratar yo de que ustedes comprendan en términos jurídicos lo que significa las cargas probatorias dinámicas. Cargas probatorias dinámicas quiere decir que cada uno de los eslabones o de los intervinientes en los distintos eslabones de esa cadena alimentaria es responsable. Y para exculparse tiene que demostrar que hizo todo lo que debió haber hecho de acuerdo al lugar que ocupa. Entonces, el que crió tiene que demostrar cómo lo crió. El que faenó tiene que demostrar que faenó y que hizo los análisis que corresponde. El que lo elaboró, con productos que tenían un certificado sanitario que los avalaba, que decía que eran libres de triquinosis, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que demostrar que hizo lo que debía hacer, porque de lo contrario se lo presume culpable o responsable. Y una cosa más, quien resulta ileso, pero vio peligrar su salud o su vida como directa consecuencia de una conducta antijurídica del producto, o del proveedor del producto, debe ser resarcido. Y esto está siendo más allá todavía.
porque dice, el que vio peligrar su salud o su vida, independientemente de que haya padecido efectivamente una enfermedad. Esto nos está señalando que la actividad preventiva tiene que ser muy seria. Verdaderamente hay que dedicarse a evitar las consecuencias de los daños. Porque si el solo hecho de sentirme expuesto, de ver la posibilidad de que mi salud esté en peligro y poder reclamar una indemnización, la cosa se va hacia unos límites que va a ser difícil de controlar. En la 28 abordamos el tema de las cargas probatorias dinámicas de las que recién hablamos. Y esto es todo lo que yo pretendía transmitirles. Quedamos a disposición después si hay alguna pregunta concreta a través de los compañeros de trabajo que están ahí con ustedes, tomar las consultas y trataremos de darle la respuesta. Las disculpas, me hubiese gustado estar ahí, pero bueno, otras obligaciones que ya teníamos desde hace bastante tiempo, ciertamente no puedo estar, aunque me hubiera gustado. Pero quedamos a disposición para responder, aportar todo lo que